quinto y sexto grado de primaria. Nuevamente con ustedes, queridos estudiantes, y vamos a realizar esta presentación con una ayudita de Judith. Actividad número 1. Elaboramos tablas sobre la alimentación de cuyes. Y por aquí tenemos ¿qué aprenderé? Ustedes van a aprender a elaborar tablas de proporcionalidad sobre la alimentación de cuyes para elaborar un plan de alimentación. ¿Qué tienes que tomar en cuenta? Recordando de que estos dos puntos se considera como criterios de evaluación. Leemos entonces. Establecer relaciones de proporcionalidad para calcular la cantidad de alimentos destinada a los cuyes. También ustedes tienen que saber explicar las relaciones en una tabla de proporcionalidad y así reconocer cómo cambia la cantidad de alimentos con respecto a la cantidad de cuyes. Pasamos a la situación. ¿Qué nos dicen? Rafael recuerda que un cuy adulto consume aproximadamente 200 gramos de forraje. Un cuy. Él desea colocar una tabla en su alimentación que muestre el forraje que consumen los cuyes, pero en 30 días. Por aquí tenemos una tablita que nos muestra dos magnitudes, dos medidas. Esta situación me habla de la cantidad de cuyes y la cantidad de forraje. ¿Y qué podemos decir de esta tablita? Que un cuy consume aproximadamente 200 gramos de forraje. Es lo primero que ustedes tienen que saber, queridos estudiantes. Si Rafael tiene 6 cuyes adultos, ¿de qué manera puede calcular el forraje que necesita? Contestamos por aquí. ¿De qué se alimentan los cuyes? Se alimentan del forraje. Muy bien. ¿Qué pregunta debes resolver? ¿De qué manera puedo calcular el forraje que necesita? Aquí está la pregunta que necesitamos responder. Y lo voy a colocar por aquí. Listo. Después de contestar las preguntas, nos dicen, pasamos a resolver el problema. Considerando lo siguiente, un cuy necesita, recordamos la tablita, y también está por aquí, en esta tabla, que un cuy necesita 240 gramos de forraje en un día. Luego nos dice, ¿y si fueran 2 cuys, aumentaría la cantidad de forraje? Sí, aumentaría la cantidad de forraje. Y por acá, lo que nos piden es completar la cantidad de alimentos que necesitará Rafael por cada cuy. Aquí tenemos un cuy que consume 240 gramos. ¿Y cuánto consumirá 2 cuys? Es lo que nos dice. ¿Por qué tendríamos que hacer? ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar? Tendríamos que multiplicar por 240. 2 por 240 es 480 gramos. ¿Sí? Y si el 1 también multiplicamos por 240, es 240. ¿Listo? Y si son 3 cuys, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Muy bien, 240. ¿Qué viene a ser 720? 4 cuys, tendría que multiplicar 4 por 240
y es 960 gramos de forraje. Y si son 5 cuis adultos, 5 por 240, que viene a ser 1200. Y 6 cuis, ¿cuánto sería? 1440 gramos de forraje. Y hemos completado la tabla. Y por aquí nos dicen, ¿qué datos contiene? Los datos que contienen es la cantidad de cuis y el forraje en gramos. Colocaremos por aquí entonces. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede con la cantidad de forraje si aumenta la cantidad de cuis? Si aumenta la cantidad de cuis, la cantidad de forraje también aumenta. Colocaremos acá entonces que la cantidad de forraje aumenta. Seguimos con la pregunta. Observa que hay una relación entre la cantidad de cuyes y la cantidad de forraje que consumen por día. Completa la siguiente afirmación. Un cuy consume ¿cuánto? 240 gramos y lo vemos también en esta tablita. ¿Qué más podemos decir? Que 2 cuis consumen 480. 3 cuis consumen 720 gramos de forraje. 4 cuis, 960 gramos de forraje. Y eso es lo que nos pide a nosotros en esta pregunta completar textualmente de esa manera. ¿Listo? Pregunta siguiente. ¿De qué o de cuánto en cuánto aumenta la cantidad de forraje cada vez que aumenta un cuy? ¿Cómo aumenta? A ver, vemos la segunda proporcionalidad y nos damos cuenta que aumenta 240 y 240, ¿sí? Aumenta 240, entonces, ¿de cuánto en cuánto aumenta? De 240 gramos en 240. ¿Qué operación emplearías para relacionar la cantidad de cuyes con el forraje que necesita? Tendríamos que ir sumando o sumar 240. 240 en 240. Puedes concluir que si el número de cuyes aumenta, entonces la cantidad de forrajes también aumenta. Sí, y por aquí nos damos cuenta que al inicio era 1, aumentó la cantidad de forraje, aquí también aumentó tanto la cantidad de cuis como la cantidad de forraje. Y a esto pues se llama proporcionalidad y tiene una proporcionalidad directa que por un lado aumenta y por el otro lado, por la otra magnitud, también aumenta. Entonces, esa explicación la colocamos aquí. Reto número 1. Leemos con ustedes, estudiantes de sexto y quinto grado de primaria. Rafael sabe que un cuy, vamos a colocar acá, ahí está también en la tablita, debe alimentarse todos los días. Por ello he revisado la tabla anterior y se ha propuesto averiguar de qué manera puede hallar la cantidad de forrajes que necesita para alimentar a los cuyes durante 30 días. Y eso es lo que teníamos en la tabla anterior.
que esta cantidad de forrajes para un cuy es el consumo del alimento para 30 días. Y para 2 días, ¿cuánto sería? 480 gramos, ¿sí? Y para 3 días, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que hicimos hace un momento, ¿no? En la tabla anterior. Multiplicar por 240. 1 por 240, 240 tenemos en el primer dato. Y si son 2 días, 480. Si son 3 días, el 3 voy a multiplicar por 240, que viene a ser 720. 720 gramos de forrajes para 3 días. Y para 4 días, 4 por 240, que viene a ser 960. Lo mismo para 5 días, para 6 días. Y nos vamos a dar cuenta aquí. Miren, voy a considerar solo estos dos. Estoy encerrándolo para que ustedes se den cuenta. Pregunto, acá fue 5 y ya no continúa con 6, 7, sino con 10. ¿Qué razón hay aquí? ¿Por cuánto se multiplicó para llegar a 10? Por 2, ¿no? Entonces aquí, porque es de manera proporcional, es por eso que se le llama proporcionalidad. Si por un lado se multiplica por 2, por el otro también se va a multiplicar por 2. Y es por eso que sale 1200 por 2, 2400. 5 por 2, 10. ¿Listo? Ahora yo les pregunto, el 5 para que me salga 20, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Lo coloco con otro color. Por 4. Así es. Entonces vamos a colocar acá. El 5 se multiplicó por el 20. Y me salió 4. Entonces 5 por 4, 20. Y tengo este resultado. Lo mismo voy a hacer con el 1200. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por 4. Y 1200 por 4, la manera más fácil es multiplicar. 12 por 4, 48. Y agrego los 2 horitos. Entonces, en 20 días es 4800. Y así completamos la tablita. Ahora con otro color coloco por aquí y te pregunto, el 5 para que llegue a 30, cambiamos un ratito. Ahí está. El 5 para que llegue a 30, ¿por cuánto se multiplicó? Por 6. Entonces aquí también vamos a multiplicar por 6 y decimos 5 por 6, 30. 1200 por 6. Vamos a multiplicar. Y multiplicamos solo el 12 por el 6, que es 72, y luego le agregan los 2 ceritos. Esa es una forma de multiplicar de manera más fácil. ¿Listo? Y hemos completado esta tabla. Ahora contestamos. Completa en los recuadros el número que corresponde en la multiplicación. Sustenta cada respuesta. ¿Qué hicimos? Para conseguir los números de abajo, hemos multiplicado por 240. Colocaremos entonces, se multiplicó, se tiene que multiplicar
por 240 y así conseguir la cantidad de forrajes en gramos. ¿Por qué es importante que completen la tabla? Para saber la cantidad de forrajes en gramos que se necesita para 30 días. ¿Listo? Colocamos entonces. Continuamos. Rafael, antes de completar la tabla, tuvo que realizar algunas operaciones. Aquí está la tabla. Nos piden completar y señalar cuál de las que se presentan corresponden a estas operaciones que hizo Rafael. Rafael sumó 2.400 más 5. No, en ningún momento. Rafael multiplicó 5 por 240. Aquí está el 5 y aquí está por 240. ¿Cuánto le salió? 1.200. Vamos por la siguiente. 1.200. ¿Pudo sumar 2.400? ¿Hizo esa operación? No. Entonces, la operación correcta es 5 por 240, que es 1.200. Seguimos. Nos dice, ahora observa y realiza los siguientes cálculos y señala lo que consideres que pudo hacer Rafael. A ver, Rafael sumó 720 más 240. Puede que sí, ¿no? Porque recuerden que esto va sumando de 240 en 240. Sumo 480 más 240 y es 720. Aquí también. Eso quiere decir que la razón de esta proporcionalidad es que va sumando 240 por este lado. Entonces sí, pudo realizar 720 más 240, 960. Rafael realizó esta operación de la división 240, perdón, de la suma. No. ¿Pudo haber multiplicado 240 por 20? Sí, aquí está, miren. 240 por 20 y le salió 4.800, que era pues para conseguir esa tabla y completar la tabla. 480, ¿dónde está el 480? Por aquí. ¿Multiplicó por 240? No. 2.400. ¿Pudo haber multiplicado por 2 para que le salga de repente 4.800? Sí, recuerden esto. Por aquí se multiplicó 10 por 2, 20. Y por aquí también se multiplicó por 2 y me salía pues 4.800. Así es. Sí se pudo haber hecho esto. Y 30 por 2.400. No, en ningún momento. ¿Listo? Entonces, las respuestas correctas que hizo Rafael fueron estas tres, ¿no? Que las pudo haber hecho en cualquier momento de completar la tabla. ¿Para qué realizó estas operaciones? Para completar la tabla. Colocamos así. Y por aquí la siguiente pregunta. ¿Qué datos de la tabla son útiles para resolver el plan de la alimentación para los cuyes? Ahí lo tenemos encerrado. Por aquí respondemos a la pregunta.
¿De qué manera Rafael pudo hallar la cantidad de forrajes que se necesitará para alimentar a un cuy durante 30 días? Recuerden que para 30 días la respuesta fue que necesitó 7.200 gramos. ¿Y de qué manera lo resolvió? Completando la tabla, y el 30 también se pudo haber hecho eso. Multiplicó ¿por cuánto? Por 240. Y que también nos sale como resultado 7.200. ¿Listo? Y hemos respondido la situación número 1. Pasamos al reto número 2. Rafael tiene 6 cuyes. Ahora ya no hablamos de 1, sino de 6. Y vamos a encerrar. Dice, Rafael tiene 6 cuyes que debe alimentar todos los días. Ahora se ha propuesto averiguar qué debe considerar en su plan para calcular la cantidad de alimentos para 30 días. De las actividades anteriores, Rafael ha aprendido cómo las tablas le ayudan a comprender las relaciones entre las cantidades de cuyes y los alimentos que necesita para ello. Esta vez ha dibujado la siguiente tabla. Vamos a colocar por aquí las proporcionalidades. ¿De qué me hablan? Cantidad de cuyes y forrajes en gramos. Entonces, tenemos por aquí que un cuy para 30 días consume 7.200 gramos de forraje. Y para 2 cuys, ¿cómo consiguió 14.400? Tuvo que multiplicar 7.200. Y entonces decimos 2 por 7.200, 14.400. ¿Listo? Y también podemos ver o darnos cuenta en la magnitud del forraje de gramos que va aumentando 7.200 en 7.200 de la misma manera, y lo vamos a comprobar. Para 3 cuys en 30 días, ¿cuánto gastará en forraje? El 3 lo multiplicamos por 7.200. Colocamos por aquí. 7.200 por 3. 0, 0, 6 y 21. 21.600. Pregunto, 14.400 más 7.200 me da 21.600 para darme cuenta y poder completar mi tablita. Vamos a ver, 14.400 más 7.200. Y esa es otra forma de poder completar una tablita, ¿no? Ahí tenemos. ¿Sí? Lo correcto. Eso quiere decir que ustedes, niños de quinto y sexto grado, para completar la tabla, pueden buscar cuál es la relación, en este caso 1 por 7.200, 2 por 7.200, 3 por 7.200, y también darnos cuenta en la segunda proporción, que es el forraje en gramos, y que va aumentando de 7.200 en 7.200. Y entonces completamos la tablita. Decimos, para 4 cuyes, alimentarlo 30 días, ¿cuánto gastaremos? Vamos a multiplicar ahora 7.200 por 4. ¿Sí? 7.200 por 4, que también ustedes lo pueden hacer con la ayuda de su calculadora o
su material de reciclaje, hojas y lapiceros que puedan realizar estas operaciones. Y tenemos 28.800. Y vamos a completar la tablita. También multiplicaremos 7.200 por 5. 0, 0, 10, 1, 35 y 36. 36.000. Y por último, 7.200 por 6 para completar la tabla. 0, 0, 12, 1, 42 y 43. 43.200. Y hemos completado la tabla. Ahora pasamos a lo que nos pide. Dice, Rafael, para completar la tabla ha razonado de la siguiente manera. Que un cuy necesita 7.200 gramos, porque eso es lo que nos mostraba inicialmente la tablita, para alimentar durante 30 días. Entonces, si son 2 cuys, ¿cuánto va a necesitar? Ya lo tenemos también en la tabla, 14.400 gramos de forraje. Siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con la forma como razonó Rafael? Sí. ¿Por qué? Porque utilizó la razón en este caso, que era multiplicar por 200, ¿no? Y además nos dimos cuenta que esto estaba ya en la tabla. Continuamos. ¿Cómo continuó Rafael para completar la tabla? Rafael, ¿qué hizo? Multiplicó 2 por 7.200 y salió como resultado 14.400. Ya lo tenemos en la tabla. Luego 3 por 7.200. 4 por 7.200 y así hizo esto que es parte del procedimiento Rafael, ¿no? Y pudo completar el resultado, que en este caso lo tenemos ya aquí en la tablita. Allá. Por aquí, el papá de Rafael realiza otro cálculo, ¿sí? Pero recuerda que un cuy se alimenta con 200 gramos de forraje en un día. Ese es el primer paso que hace el papá de Rafael. 6 por 240 sale 1.440 gramos. Y luego, ¿qué dice el papá de Rafael? Si en un día 6 cuys consumen 1.440 gramos, ¿cuánto consumen en 3 días? ¿Qué hace? El 3 lo multiplica por 1.440 gramos, que viene a ser 1.440 por 3, colocamos por aquí, 4.320. ¿20 qué? Bien, 20 gramos. Representa la cantidad con una operación y completa en este recuadro. Eso es lo que nos dice. Ahí está. Luego, escribe la operación que le permite obtener el forraje para 10 días. Y para 10 días sería 10 por 1.440, que tendríamos 14.400 gramos. Y luego, para 30 días, de la misma manera, 30 por 1.440, que viene a ser 43.200 gramos. Y este es el proceso que hace el papá de Rafael, que es otro procedimiento, pero que igual llega a la respuesta.
Encuentra la respuesta al reto. Observa la tabla de proporcionalidad. Miren aquí. Me habla de los días y me habla de la cantidad de forraje para 6 cuyes. ¿Eso qué quiere decir? Que en un día consumen 6 cuyes, 1440 gramos de forraje. ¿Listo? ¿Y qué hizo aquí? Multiplicó por 3. 1 por 3, 3. ¿Listo? Eso quiere decir que aquí por el otro lado también va a tener que multiplicar por 3. 1440 por 3 es 4320. ¿Listo? Vamos con el color celeste. Dice que vamos a multiplicar 1 por 10. 1 por 10 es 10. Aquí lo tenemos. Ahí están estos dos numeritos. Ahora, por el otro lado, también vamos a multiplicar por 10. 1440 por 10 tenemos 14,400. Y ahora el reto está, ¿qué hacemos con el 30? También, ¿no? Podemos utilizar esta parte nada más y decir, el 10, ¿por cuánto se multiplicó para que llegue a 30? Por 3. 10 por 3, 30. Entonces, por aquí también voy a multiplicar por 3 y mi respuesta va a terminar en 43,200 gramos. Contestamos. ¿Qué relación encuentras entre la cantidad de forraje de un día, aquí está, y de 10 días? ¿Qué se tuvo que multiplicar por cuánto? Por 10. Y que por supuesto aumentó también la cantidad de forraje. Siguiente pregunta. ¿De qué manera te sirve la relación que encontraste para calcular la cantidad necesaria de forraje para 30, 50 y 100 días? Para poder completar la tabla y saber de acuerdo a cómo me piden el problema. Sustenta las operaciones de multiplicación que te ayudan a completar la tabla de la proporcionalidad, que fue la multiplicación por 3, la multiplicación por 10. ¿Listo? Y hemos terminado, pero sin antes verificar cuáles son los criterios de la autoevaluación que ustedes se tienen que realizar. Pregunto, ¿reconociste las relaciones entre las dos magnitudes en las tablas de proporcionalidad? ¿Viste de que por un lado aumenta y por el otro también aumenta? ¿Sí? ¿Usaste la tabla de proporcionalidad para establecer las relaciones entre las magnitudes? ¿Explicaste las relaciones de dos magnitudes en una tabla de proporcionalidad para solucionar la situación? Hemos terminado.